tengo el gran gusto de presentar al doctor Carlos Acuña, quien es ingeniero agrónomo, eh, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE, es magíster y doctor, egresado del Departamento de Agronomía de la Universidad de Florida, Estados Unidos. Se desempeña como profesor titular y director del doctorado en Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra universidad y es investigador principal del CONICET, desempeñando sus actividades científicas en el Libone Instituto de Botánica del Nordeste, donde también actualmente es su vicedirector. Sus áreas de trabajo es la genética y el mejoramiento vegetal primaria y la ecofisiología y manejo de forrajeras. Se dedica al estudio de especies forrajeras nativas y exóticas con énfasis en aspectos genéticos y ecofisiológicos vinculados a su adaptación a sistemas productivos de regiones subtropicales. Reúne más de 50 trabajos publicados en revistas de impacto y una vasta formación de recursos humanos. Su conferencia de hoy lleva por título El mejoramiento genético de forrajeras en el nordeste argentino. Carlos, un gusto y un placer tenerte en este simposio. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la presentación. Paso a compartir. Muy bien, falta la pantalla completa. Ahí se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, eh, entonces, en la presentación de hoy voy a describir lo que hace el Grupo de Mejoramiento Genético de Especies Forrajeras de la Facultad de Ciencias Agrarias y el IBONE. Bien, a modo introductorio, me gustaría mencionar que en Argentina hay más de 50 millones de cabezas de ganado bovino, lo cual hace que representen más en número que la población del país, ¿no? De eso, el 22% se encuentra en la región NEA, en nuestra región. Esos sistemas son sistemas de producción de carne bovina, en su gran mayoría son pastoriles, y la principal limitación de esos sistemas es la nutrición. Bien, por lo tanto, el objetivo del programa es generar mejores forrajes. Principalmente tenemos en cuenta las especies nativas. ¿Por qué las especies nativas? Porque según un registro muy reciente del IBONE, de las más de 3.000 especies que hay en la provincia de Corrientes, dentro de las dos principales familias botánicas que contienen a las especies forrajeras, que son las leguminosas, como estuvo describiendo la profesora Avanza, y las gramíneas, tenemos esos números que presento ahí: 280 leguminosas, 394 gramíneas. O sea, hay una fuente muy grande de especies con un potencial de ser introducidas al cultivo como forrajeras. Bien, en esta presentación voy a hablar de un ejemplo de cada una de esas familias botánicas. Entonces voy a arrancar con lo que son las gramíneas, o lo que comúnmente se conocen como los pastos. Y dentro de esa familia voy a hablar de un género que está muy bien representado en la Argentina, con cerca de 80 especies, y en Corrientes con 50 especies. Uno de los más importantes, que se llama Paspalum. ¿Eh? Este género, en su totalidad, que es mayormente de origen americano, con 350 especies, domina los ambientes de nuestra región. En los pajonales, los pastizales, como se ven en esas imágenes a la derecha, están dominadas por especies del género en cuestión. Eh,
tiene una característica particular que fue objeto de estudio de nuestro programa, particularmente de su fundador, el ingeniero Camilo Cuarín, que es que tiene una gran variación en cuanto a los niveles de ploidía, que no es más que hablar de cuántos juegos de cromosomas tiene cada una de las especies. Entonces, analizando esta cuestión, podemos ver, como se ve en el gráfico, que hay un predominio de lo que son especies tetraploides, o sea, con 4 juegos de cromosomas, y especies diploides, con 2 juegos de cromosomas. Bien, en ese predominio de especies tetraploides, tienen un tipo de reproducción particular que es la apomixis, que es una forma de clonación natural, un tipo de reproducción asexual a través de semillas, y a su vez el segundo tipo, el que decía el tipo diploide, las especies diploides, se reproducen de forma sexual. Bien, es muy común encontrar especies que tengan esos dos tipos, el tipo diploide sexual y el tetraploide apomíctico. Eso es muy común en el género. Bien, se conserva el germoplasma en la Facultad de Ciencias Agrarias y en el IBONE. Si uno hace un análisis a nivel global, que lo hicimos en una revisión del 2019, lo que se puede ver es que en número de especies, con 72 especies, nuestro banco de germoplasma es el que contiene mayor número a nivel global. Existen otros bancos, como el banco de bancos en la India, donde conservan un gran número de accesiones o introducciones, pero particularmente en el caso de la India, de una especie en particular que se utiliza como cereal. El contraste somos nosotros con un gran número de especies tratando de conservar el germoplasma nativo. Se conserva como semillas, como plantas a campo, como plantas en invernadero. ¿Cómo hemos mejorado el germoplasma este apomíctico que les decía? Especies que se clonan naturalmente por semillas. En primer lugar, se ha usado un método que es la selección directa de variantes naturales. Se evalúan las distintas variantes naturales en el ambiente de interés. Eso lo han hecho los estadounidenses, los australianos, han venido, han coleccionado en Sudamérica, luego lo llevan al ambiente de interés, evalúan y el tipo que sobresale por las características que se está evaluando, lo seleccionan y lo liberan o registran como un nuevo cultivar. Utilizando ese método, nuestro programa ha desarrollado 2 cultivares, el cultivar Cambá y el cultivar Chané. En la Facultad de Ciencias Agrarias, en conjunto con productores de la región, comercializa semillas de ambos cultivares. En la actualidad, tenemos disponibles semillas, por ejemplo, del pasto chané en asociación con un productor del norte de Santa Fe. Muy bien, como pueden ver, son especies, pastos, con una gran capacidad de crecer, son pastos muy grandes, adaptados a distintos ambientes. Eh, Eso es un método. Ahora paso a describir el segundo método, que es, como les decía, la mayoría de las especies son tetraploides, como les decía, 4 juegos de cromosomas, se reproducen por apomixis, y para poder cruzarlas, lo que hacemos es duplicar los cromosomas de las formas diploides, que se reproducen en forma sexual. eh, Se obtienen formas tetraploides sexuales que se pueden utilizar como plantas madres en cruzamiento con las variantes naturales apomícticas. La progenie de ese tipo de cruzamiento segrega por características de interés agronómico, como el crecimiento, la tolerancia al frío, el crecimiento invernal, la producción de semillas, y a su vez segrega por el modo de reproducción. Generalmente la mitad de la progenie se reproduce en forma sexual y la otra mitad por apomixis. Nosotros lo que buscamos son materiales con características agronómicas superiores y que a su vez se reproduzcan por apomixis. Bien, en un trabajo que voy a utilizar como ejemplo,
se está mejorando, perdón, una especie que le llaman el pastorqueta acá en la región, Paspalum notatum. Eh, lo que se hizo, como se puede ver en este mapa, es se había coleccionado, se tenía conservado en el banco de germoplasma, ma- eh, germoplasma de distintas partes dentro de la distribución natural de la especie, que va del centro norte de México hasta el centro de la Argentina. Entonces se seleccionaron a partir de distintas partes de esa distribución: México, Perú, Bolivia, sur de Paraguay, norte y centro de Argentina, Río Grande do Sul, norte de Uruguay, los padres para los cruzamientos. Estos eran todos materiales tetraploides apomícticos que fueron utilizados como padres en cruzas. Bien, se generaron híbridos, como se puede ver en esta foto. Hay distintas instancias en el proceso de evaluación de las forrajeras. Primero a nivel de planta individual, se observa el crecimiento, el vigor, la adaptación, la floración, el momento de floración. Después, a nivel de parcelas, se observa la producción de forraje en forma cuantitativa, cuánto crecen en cada estación. La producción de semillas también puede ser observada. Eh, y a su vez vemos, como se puede ver en el gráfico, los distintos niveles de expresión de la apomixis. Acá en este gráfico se observa que aumenta la expresión de la apomixis de izquierda a derecha, y tratamos de seleccionar aquellas que sean altamente apomícticas. ¿Por qué? Porque eso permite mantener las características agronómicas a través de su reproducción por semillas. Y una fase más avanzada que ya atravesamos es la evaluación con animales. Una alta carga de animales en tiempos cortos para ver cómo responde la planta cuando es pastoreada. En este caso utilizamos, como ya es una especie altamente tolerante al pastoreo, usamos dos frecuencias de pastoreo de 15 y 45 días para observar, digamos, y seleccionar los mejores híbridos en el proceso. Bien, acá viene un componente crítico que creo que es importante hacer énfasis en esta cuestión, es cómo estos materiales son transferidos al sector agropecuario. Con una nueva estrategia de comercialización, hemos firmado un acuerdo el 28 de diciembre del 2023 con la empresa Oscar Pemán y Asociados para avanzar con la evaluación ya de 3 híbridos. De esos cientos que arrancamos, llegamos a 3. Lo que estamos haciendo es una evaluación multiambiental que se realiza en las marcas, esas estrellas rojas que están en distintas partes del mapa, desde Cerro Azul, Misiones, Corrientes, Sáenz Peña, Reconquista, Concepción del Uruguay, y donde está la planta de la empresa, que eso es cerca de Colonia Carolla, Córdoba. eh, Se está evaluando la adaptación, y a su vez en Corrientes y en Colonia Carolla estamos viendo algo crítico, que es la producción de semillas. Hay muchas veces que el híbrido crece muy bien, produce mucho forraje, pero hay una limitación en cuanto a la producción de semillas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Como pueden ver acá en esta imagen, ahí está en plena floración el material, o los materiales. Son 3 híbridos, en este momento hemos seleccionado dos. La empresa participa en esa selección ahí a lo último para llegar al cultivar. Nuestro objetivo es seleccionar en el 2025 un híbrido, y registrarlo con un nombre en el Instituto Nacional de Semillas, como cultivar. Bien, la segunda parte se encuentra relacionada con las leguminosas forrajeras. La doctora Avanza contaba acerca de las legumbres, sus destacadas características nutricionales para las personas. A su vez, estas especies tienen características muy destacadas como forrajeras. Se puede decir que una de las más importantes es su aporte proteico a la dieta de animales, sobre todo a dietas como las que existen en nuestra región, que son con alto contenido de fibras.
¿eh? Entonces, un agregado de proteínas a ese tipo de dietas hace que mejore de forma significativa su valor nutricional. A su vez, estas especies son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico a través de una asociación simbiótica que tienen con bacterias en nódulos en sus raíces. Eso les permite fijar el nitrógeno atmosférico, luego es transferido al canopeo o a la parte de hojas y tallos de estas especies, donde es convertido en proteínas y luego se transfiere al resto del sistema suelo, planta, animal. Si el animal está presente, es el principal medio a través del cual ese nitrógeno es transferido al resto del sistema. Bien, el ejemplo que voy a dar de esta familia botánica es el género Estilosantes, también un género americano. Em, Bien, para esta leguminosa en particular estamos usando dos estrategias de mejora. Una es la colección y caracterización del germoplasma nativo. Y la segunda es la hibridación entre los materiales más adaptados a la región y la evaluación de los híbridos por características que nosotros consideramos críticas. Bien, arrancando con la primera de las estrategias, colección y evaluación del germoplasma nativo. Acá, en un viaje de colección, en esta foto, se puede ver a tres investigadores de Libone, Celeste Silvestri, Graciela Labia, y el ingeniero agrónomo Ricardo Bani, que nos ayudó mucho, que lamentablemente falleció el año pasado, un especialista en el género Estilosantes. En este caso, en esta foto, estábamos coleccionando germoplasma en el límite entre emisiones y corrientes. Em, Crece también acá en esta otra imagen, arriba a la derecha, si no se ve el cursor, en un suelo arenoso, cerca de Ituzaingó, Corrientes, en la imagen de la derecha abajo, en un suelo en formación, pedregoso, en la provincia de Misiones, cerca de la localidad de San Ignacio. Bien, acá se pueden ver en este mapa con los triángulos blancos, se pueden ver los lugares de colecta en la provincia de Corrientes, con los círculos negros se pueden ver, perdón, con triángulos se pueden ver las colectas de una especie en particular que se llama Estilosantes hipocampoides, de gran interés a nivel global porque tiene una distribución más austral, es la más austral dentro de las especies de estilosantes. Con círculos negros se puede ver las colectas que hicimos de Estilosantes yanensis, o sea, dos especies nativas de nuestra región que estamos coleccionando, estudiando sus características genéticas, ecofisiológicas, eh, con la intención de ver si tienen, una vez introducidas al cultivo, el potencial para avanzar en el mejoramiento genético de este germoplasma nativo. Bien, el segundo método que estamos usando es la hibridación, pero eso particularmente en Estilosantes y Anensis. Cuando arranqué en el 2010 en la cátedra de forrajes de la Facultad de Agronomía, la ingeniera Elsa Ciotti tenía conservado eh, cultivares de distinta procedencia que están acá en esta lista que se observa. eh, y bueno, nos pusimos a evaluar a los mismos. Como pueden ver en esta imagen de la izquierda, tiene un potencial de crecimiento muy alto. En la derecha se pueden ver el porte que pueden llegar a tener. Y entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a cruzarlos y a ver cómo se comporta la progenie. El principal objetivo del mejoramiento fue intentar obtener eh, líneas genéticas eh, que sean capaces de crecer y producir durante 4 años en cultivo. Eso es similar a la alfalfa, que es la principal especie forrajera a nivel global, pero estábamos tratando de generar un material adaptado a suelos pobres, típicos de nuestra región NEA, particularmente las provincias o la región húmeda del NEA, ¿no? Eh, entonces, eh, estudiando estos materiales inicialmente, pudimos ver que eh, lo que limitaba su persistencia a través de los años eran principalmente dos características. Una de ellas era
la ocurrencia de una enfermedad en el otoño. En los otoños húmedos que tenemos en nuestra región, aparece una enfermedad que se denomina antracnosis. Y lo segundo es que es una especie tropical, baja mucho la temperatura en el invierno para la especie, para esta especie, entonces hace que en la primavera ya no rebrotan, mueren durante el otoño y el invierno, sumadas estas dos variables que mencioné. Entonces, el objetivo era tratar de obtener un material que crezca, produzca por 4 años. Es una especie, una leguminosa perenne, digamos, similar a la alfalfa, para suelos pobres, repito. Bien, entonces acá se puede ver la primera generación, la filial número uno de los cruzamientos. Es una planta autógama, entonces la mayor diversidad se observa en la filial número dos. eh, y ahí nos pusimos a seleccionar, tuvimos la suerte que el otoño fue muy húmedo, en el invierno bajó mucho la temperatura, entonces el ambiente hizo gran parte de nuestro trabajo. Murió el 80% de la progenie. eh, y nos pusimos a juntar las semillas del 20% restante. Bien, avanzamos, F3, F5. Acá se ve ya la F3, fíjense con un alumno que estaba haciendo la tesina de grado, ya ven que es un material mucho mejor. Acá se puede ver en la F4 cómo estábamos evaluando el efecto de las heladas. Esto es posterior a las heladas, y pueden ver que hay todavía había en ese momento en la filial 4 bastante variabilidad con respecto a la respuesta a las bajas temperaturas, y como pueden ver en la imagen de la derecha abajo, ya en la filial 5 ya bastante uniformidad, estábamos con materiales muy buenos, ya creciendo, fíjense, en un suelo arenoso, muy pobre, ácido. ¿Mm? Bien, entonces dijimos, bueno, tenemos pocas líneas ya, hemos seleccionado, vamos a ver cómo responde a la defoliación. Entonces, empezamos con cortarla, una especie forrajera, con cada 30 días, cada 60 días, nos sorprendió que la producción no variaba. Si la cortábamos cada 30, yo esperaba que le iba a afectar mucho. Cada 30 días producía lo mismo, se mantuvo en cultivo por 4 años, las líneas selectas. En un suelo arenoso sin fertilizar produce 6 toneladas de materia seca. En un suelo con mayor fertilidad como Colonia Benítez, donde también lo estamos evaluando, la producción casi duplica esa cantidad, pero para el suelo arenoso estaría ahí, que es mucho, igual para una leguminosa, de 15 a 18% de proteína bruta en los cortes cada 30 días, y de 74 a 78% del total de nutrientes digestibles. Bien, entonces dijimos, bueno, vamos a ver. Los norteamericanos me decían, bueno, a ver, ponerle las vacas encima, a ver qué hacen, porque tiene mucha fama de ser persistente. Bueno, entonces un nuevo experimento en conjunto con la gente del INTA Colonia Benítez, para ver cómo responde con altas cargas por un tiempo corto. Nuevamente usamos frecuencia de 30 y 60 días de cada evento de pastoreo, y estamos ahora en el segundo año, y se están viendo realmente diferencias marcadas entre las líneas. Bueno, todas estas evaluaciones, sumamos también cómo se comporta la leguminosa cuando es intersembrada o sembrada en conjunto con los cultivares de pastos de nuestra facultad, de nuestra universidad. Acá se pueden ver en esta imagen cuando la leguminosa era sembrada en forma pura, cuando la gramínea era sembrada en forma pura, y cuando estaba intersembrado. Y el resultado, después de 3 años de evaluación, esto era una tesis de maestría de un alumno que vino de Brasil a trabajar con nosotros. Acá en este gráfico, en la abscisa, se puede ver la tasa de crecimiento en gramos por metro lineal por grados día. Y acá en el eje de las X se pueden ver los distintos materiales. Ese, que está en verde, es la leguminosa, y en azul están los pastos, ¿no? En primer término se puede ver que tanto el pasto cambá como el pasto chané, este de acá,
crecen ya en un suelo muy pobre, ¿no? Para tercer año, en forma muy parecida a la leguminosa. La primera conclusión de esto es que la leguminosa crece muy bien en un ambiente pobre, porque estos pastos son de alto crecimiento, de alta tasa de crecimiento. Eh, y acá, en estos, cuando estaban asociados en las parcelas, se puede ver el impacto de la fijación y transferencia del nitrógeno a la gramínea acompañante. Casi más que se triplica la producción del pasto al estar acompañado con la leguminosa, con el estilosante y anensi, ¿no? Bien, entonces avanzamos aún con las nuevas líneas a un análisis multiambiental. También, nuevamente, Cerro Azul Misiones, en este caso un campo, un productor en el departamento de Alvear, en la estancia La Elsa, la estación experimental de Intasa en Peña. Eh, Esto es Ingeniero Chanurguí, también un campo privado que está en esta foto de acá. Fíjense el suelo pesado, cómo crece también. Nosotros pensábamos que era más para suelos arenosos o rojos, pero fíjense cómo crece. Eh, Bien, también estamos viendo, junto con gente que se dedica a la nutrición animal, el efecto que tiene la leguminosa cuando es utilizada como un suplemento en dietas ricas en fibra típicas de la región. Hay una becaria de CONICET que está en el CIT Formosa trabajando con esto, conmigo y con un especialista en nutrición. Eh, bueno, ¿cómo articulamos con el sector privado? Acá lo invitamos a una empresa que se llama Sigma Argentina, que esto nos vino a visitar el dueño en el pleno invierno. Fíjense lo lindo que estaban justo las plantas de la leguminosa para la época del año. Eh, Bien, firmamos un convenio con la Facultad de Ciencias Agrarias para la multiplicación y comercialización de lo que nosotros recientemente llamamos Pionera UNE. Seleccionamos una de las líneas, le dimos ese nombre. eh, ¿Por qué? Porque, bueno, sería el primer cultivar de una leguminosa forrajera para la UNE y a su vez pionera porque crece en ambientes muy pobres. Se envió esto al INASE y está en evaluación. La idea es que tenga múltiples usos para la elaboración de reservas forrajeras de alta calidad, eh, para pastoreo, pero utilizado en bancos de proteína. ¿Qué significa eso? Son superficies reducidas donde el animal ingresa, pastorea por algunas horas y después vuelve a ya sea una pastura con campo natural o un pasto eh, tropical o de ciclo estival perenne. También para su utilización en mezclas con gramíneas y para cultivos de servicio, para suelos empobrecidos, que ahora le voy a mostrar un ejemplo, pensando en su intersiembra con cultivos perennes, frutales, industriales y a su vez en rotaciones con cultivos extensivos. Ya estamos en tratativas, fíjense, esto es hace 2 semanas en Las Marías, con nuestra nueva sembradora, probando ahí, sembrando la nueva línea, la pionera, en yerbal nuevo, recién plantado y en un yerbal con 9 años. Iniciamos ahora a ver cómo esto sirve como cobertura del suelo y como aporte de nitrógeno a este tipo de cultivo perenne. Y lo mismo estamos viendo con APRESID para evaluarlo en rotaciones con cultivos extensivos. Bueno, como comentarios finales de la presentación, existe una demanda creciente de especies forrajeras nativas. ¿Por qué? Porque cada vez se exige más en considerar todo el proceso en la producción de carne, ¿no? Entonces se tiene en cuenta en la certificación de la producción, se tienen en cuenta qué forraje ha sido utilizado para la alimentación de las vacas. Y no es algo potencial, es algo actual. Eso, ¿eh? Ya hay, como es, formas de comercialización diferencial de carne cuando es producida
siempre hablando de la exportación, ¿no? Cuando es producida a partir del campo natural o con especies nativas. La región nordeste del país, donde estamos ubicados, representa una fuente muy grande de especies forrajeras, ya sea de gramíneas y de leguminosas, que necesita ser explorada y bueno, y las especies pueden ser introducidas al cultivo a partir de la necesidad. La articulación público-privada es clave para la comercialización de los nuevos cultivares. Es una nueva estrategia que estamos usando, tratando de que las empresas participen en el proceso de selección y adopten al material y nos ayuden a su difusión, a que pueda llegar al productor y que no quede en el laboratorio, que no quede en lo que es el nivel experimental. Bueno, para que eso sea posible es necesario desarrollar una tecnología de semillas, de producción de semillas, y que las empresas adopten esta cuestión y que los productores asociados a las empresas semilleras adopten esas tecnologías. Bueno, habiendo dicho esto, les agradezco por su tiempo, por su atención. Gracias, Carlos. Excelente presentación.